En la comunidad El Redentor, una persona dejó una huella imborrable, y esa es la pastora Hannah Schramm. Oriunda de Alemania, ella se convirtió en la primera pastora de la Iglesia Luterana en Chile, país al que llegó en 2012. En esta entrevista, la pastora Hannah nos contó acerca de sus orígenes, cómo llegó a Chile, su trabajo en la comunidad El Redentor y sobre su regreso a Alemania en compañía de su familia. Vengo de Alemania, del oriente de Alemania, de Dresden, una ciudad bien bonita, bien conocida aquí. Y cuando cuento eso siempre lo para conectarlo con las personas, porque la conocen, sea por su historia, porque fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y también mucha gente la ha visitado. Entonces, desde afuera de la ciudad, ahí crecí y vengo de una familia que participó siempre, desde que yo puedo tener memoria, en la iglesia. Mis hermanos iban al grupo de jóvenes, me mandaron a participar en el coro de la iglesia, a aprender a tocar flauta, y ahí sucedió que siempre estuve conectada con la vida comunitaria. Primero en una comunidad con un edificio gigante, con una torre grande, y la iglesia de la Ascensión, y después en otra comunidad con un templo más chiquitito, y yo hice la confirmación, participé en el coro de jóvenes, y ahí siempre sentía que me llama la atención y me fascina la conexión que la gente desarrolla con Dios y la fe, y en su diversidad también. Y así decidí estudiar teología y había conocido a mi esposo, Leonardo Pérez. Después tuve un año de intercambio y nos visitamos cuando ya era estudiante, y ahí, terminando los estudios de teología, creció el deseo de estar un tiempo viviendo juntos aquí en Chile. Su primer acercamiento con Chile fue en la comunidad La Reconciliación de la IELCH durante su práctica pastoral. Después de un tiempo y a través de distintos contactos fue que conoció a Jürgen Leibrand, presidente de la IELCH en aquella época, quien tuvo la idea de que hiciera un vicariato en nuestra iglesia. Dividí en 2012, hice el vicariato hasta 2014 y de ahí me ordenaron el 15 de marzo de 2014. Primero me dediqué un poco a acompañar a los jóvenes, al grupo de jóvenes que había en ese tiempo, a ayudarles a hacer actividades. Yo realicé encuentros, pero también apoyé al grupo para que realizara distintas actividades una vez en la semana. También formé un estudio bíblico para jóvenes adultos, o sea, me dediqué un poco a juntar un poco más los jóvenes adultos, y eso resultó bastante bien. Varios después se integraron con más como intensidad a la comunidad. Participé al comienzo en los campamentos de jóvenes. Apoyé también y conocí obviamente en el vicariato el trabajo pastoral en general, como visitas, clases en el colegio, funerales, bautizos, clases de confirmación, como también matrimonios. Pero me dediqué principalmente también a hacer cosas que en ese tiempo mis colegas no hacían o habían hecho en algún momento, pero habían dejado de hacerlo, como el acompañamiento a los adultos jóvenes con distintas actividades. Comencé a iniciar actividades nuevas, como por ejemplo en Viernes Santo, unas reflexiones devocionales con estaciones en el templo que hasta hoy en día se hacen. La fiesta de la comunidad en Pentecostés, que al final hoy en día es un culto unificado con un almuerzo. Más tarde tomé algunas de las tareas que hacía el pastor Cotguise, como visitas en la clínica. Lo hice por un tiempo, después tuve que dejar hacerlo, porque ya no mandan la lista por los datos de la privacidad, digamos, de las personas de la información. Y también tomé mucho más la responsabilidad de acompañar a las personas en un momento de luto, hacer más funerales, eso en los últimos años.
después de la pandemia sobre todo, y de la salida del pastor Siegfried Zander, se aumentó mucho. Siempre seguía con algún estudio bíblico, con distintas temáticas. Acompañaba también a adultos que querían hacer la confirmación o querían bautizarse. Promoví actividades como la entrega de las palomas y el recuerdo del bautizo para las familias que han bautizado sus hijos, el recuerdo de la confirmación de personas que cumplen 50, 60, 70 y 80 años de su confirmación. Traté de iniciar en el fondo actividades que conectan a las personas un poco con la comunidad cuando ya se han alejado un poco. Para la pastora Hannah, es importante que la comunidad tenga una fuerte conexión entre sus miembros, un sentir comunitario que se transforme en amistades y cariño. Su estilo no es el trabajo en solitario, sino estar en constante comunicación con la comunidad y trabajar iniciativas junto a ella. Me he preocupado siempre de acoger iniciativas y como apoyar para que las ideas e iniciativas de las personas se pongan en práctica. Pienso desde hace muchos años, en 2014, un miembro dijo, me gustaría hacer una pequeña obra que habla de la reforma. Y lo hicimos, con música, con actores. O cuando en mi primer año aquí, Felipe Sepúlveda dijo, oye, hay que actualizar la página web. Ya, hagámoslo. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo aportar? Muéstrame, enséñame cómo se hace. Y después se fundó el coro, yo no puedo estar presente, pero siempre he apoyado al coro. Ahora canto en el coro también. No participé porque nacieron mis hijos justo cuando lo formaron. Y otra cosa que ahora me preocupa mucho es el nexo con el culto de niños, de apoyar y organizar, que también ha sido ahora un desafío porque cada vez hay menos personas que pueden hacer el culto y también no participan tantos niños. Pero he tratado de realizar los cultos de una manera que sea un espacio amable para las familias y incentivar y motivar su participación. Y como entender un poco también su perspectiva. Como también tengo 2 hijos todavía bastante chicos. A la hora de predicar y hacer estudios bíblicos, su principal foco es la gracia de Dios. Busca que acudamos a Él tal como somos, como personas imperfectas, pero que son amadas incondicionalmente, dando como ejemplo de ello el bautismo. También creo que un enfoque mío en los estudios bíblicos, en los encuentros con las personas, en las conversaciones que tengo, es mostrar que todos somos seres humanos y no somos perfectos y no tenemos que ser perfectos y podemos equivocarnos, cometer errores. Y creo que trato de lo que pueda también expresar que yo tampoco lo soy, que soy un ser humano, que pueda errar, que pueda equivocarse, que no tiene todas las respuestas, que también sigue estando en una constante búsqueda, cómo mejorar, que no tengo todas las soluciones y que también creo que tenemos que encaminar esta aventura de la fe y de desarrollar la voluntad de Dios aquí en el mundo en conjunto. No podemos hacerlo solo y cada uno es un órgano valioso en todo un entero, en un cuerpo grande, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, y cada uno hace su aporte. Una de las huellas más potentes que dejó Hannah Schramm fue haberse convertido en la primera pastora de la ILCH, puesto que antes solo había sido ocupado por hombres. En esta oportunidad nos contó más acerca de su experiencia y los desafíos que esto implicó. Yo siento que yo fui muy querida. Hubo un apoyo inmenso primero por Eno Hacks, el secretario general de la obra Gustavo Adolfo, que es una institución que apoya mucho a la ILCH y que apoyó mucho este vicariato. Muy querido por Jürgen Leitbrand y el presidente en ese tiempo, y también siento que muy querido por Siegfried Zander. Quien fue obispo cuando yo llegué y fue mi mentor. Yo digo muy querido en el sentido de que querían que
hubiera una mujer pastora, pero también yo creo que me querían y me quieren como persona. Por lo menos eso yo pude sentir de ellos y lo agradezco mucho. Y eso me dio también bastante seguridad y tranquilidad en hacer este camino. También yo vengo de un país donde ya es normal que haya mujeres pastoras, entonces también yo no me preocupé tanto, para mí ya era algo normal, pero también estuve consciente de que no es algo normal para todos y que podría llamar la atención y que podría también haber gente que le cuesta conectarse con esta idea que hay una mujer. En general he tenido muy poco problemas, o sea, al revés. Personas muy abiertas, asombradas, agradadas en ver una mujer, no tanto por mi persona, sino simplemente porque, una mujer, qué diferente, qué bonito, qué lindo, nos gusta eso. Pero sí, también me ha pasado que personas no querían que yo hiciera algún matrimonio o funeral porque soy mujer, porque les cuesta hacerse la idea. Y pude también, o sea, me pasó. Pero también hay que decir, yo tomé un poco esto como algo que no le puse mucho énfasis, ¿ya? O sea, yo anduve al mundo nomás haciendo mi trabajo, esperando que es más algo positivo que negativo. Pero sí, no puedo negar que a veces sentía que a mí no se me tomara tanto en serio en algunos aspectos, en algunas instancias. A veces sí, pero en otros aspectos no. Y eso es algo que también es muy normal en la sociedad chilena como también en la sociedad alemana, que todavía cuesta que los hombres escuchen a las mujeres. Al ser consultada por su regreso a Alemania, comentó que siempre tuvo en mente volver a su país natal en algún momento, específicamente a su iglesia local en Sajonia, y cree que es buena experiencia que los pastores cambien de ubicación cada cierto tiempo. A ello se suma que mucha gente querida para ella está en su país, incluyendo familia y amigos, y quiere que sus hijos también puedan vincularse con ellos. También, honestamente, yo echo y vale un poco de menos mi país. No porque creo que mi país es el mejor y el más bacán, sino porque sí, yo viví mis primeros 26 años, casi 27 años en Alemania y eso igual me marcó. Y siento mucho cariño por mi país. Simplemente por eso, por venir de este país. Ahora, obviamente, me creció el cariño por otro país. Y yo creo que me voy a dar cuenta cuando voy a estar de vuelta en Alemania cuánto me significa Chile, todas las cosas que Chile me ha dado, las personas de Chile, los chilenos como los chilenos alemanes, su manera de vivir la vida, su manera de conectarse con Dios y de comprender el mundo. Y creo que eso al mismo tiempo puedo hacer un aporte para también entre las culturas las personas se entienden mejor. Eso también es un deseo que tengo. Yo adquirí un otro idioma que hablo más o menos fluido y me gustaría hacer un aporte también con eso en el lugar donde voy a estar. Una vez esté de vuelta en Alemania, a la pastora Hannah Schramm le tocará asumir nuevos desafíos cerca de Dresden, donde hará un trabajo tanto misionero como pastoral, de lo cual nos contó más detalles. Vuelvo a Sajonia, del estado federal donde yo crecí, donde fui al colegio, en Dresden, en Leipzig estudié teología, también en Halle, an der Saale, y vuelvo a una ciudad no tan grande, con paisaje bonito, entre Dresden y Görlitz, que queda a la frontera con Polonia. Y voy a estar en una comunidad con 50% trabajo en la comunidad y otro 50% trabajo de misión. Y la idea es ahí ver
qué podemos ofrecer al barrio donde se encuentra la comunidad para que las personas se encuentren en el fondo con la iglesia y con la vida comunitaria y obviamente que se encuentren y se conecten con su fe. Pero desde su perspectiva, con actividades alternativas que vamos a desarrollar en conjunto con los miembros de la comunidad. El regreso de la pastora Hannah a Alemania fue una noticia difícil para mucha gente en la comunidad El Redentor, quienes se la van a echar mucho de menos. Sin embargo, afirmó con seguridad de que volverá a visitar otra vez nuestro país, ya que son muchos los lazos que mantiene aquí. Mi esposo es chileno, mis hijos se sienten muy chilenos, más que alemanes, y tenemos familia acá. Mi esposo tiene 4 hermanos que son muy importantes también para nosotros y nos hemos visto regularmente. Entonces que vamos a volver a visitarlos y obviamente vamos a comenzar a visitar la comunidad. Las personas con quienes hemos establecido relaciones, nexos. Así que sin duda volvemos a Chile, que para mí es mi segunda patria. Al final de nuestra entrevista, la pastora quiso dedicar unas palabras tanto a la ILCH como a la comunidad El Redentor, haciendo un llamado a la unión entre sus miembros y la acogida de todo tipo de personas, e incluso a mantener el contacto tras su regreso a Alemania. Yo tengo más bien deseos para la Iglesia Luterana en Chile y para la comunidad El Redentor, que puedan seguir creciendo. Creo que ya crecieron mucho en este tiempo que estuve aquí, en hacer vida comunitaria, en encontrarse unos con los otros, también entre los diferentes, entre personas que piensan distinto en lo político o en lo ético, en lo valórico. A mí siempre me gustó que haya mucho respeto entre las personas y que también haya más en conversación, reflexión, que se puedan seguir escuchando, pero también entre las generaciones, que la comunidad sea un espacio donde niños puedan estar y sentirse cómodos, jóvenes adultos o ya mayores, y nadie se siente como dejado de lado, abandonado o discriminado, sino que realmente sea un lugar de acogida y de encuentro. Yo sé que la comunidad tiene el deseo de crecer también en el trabajo social y diacónico con el vicario Karl Michael, y espero que pronto pueda ser diácono y seguir acompañando la comunidad en esta aventura de servir al prójimo en distintos proyectos y que estos proyectos también sirvan para encontrarse y sentir a Dios en el reír juntos, en el llorar juntos, en el gozar juntos, ¿ya? Sea cosas tan sencillas como los paseos, la comida juntos, conocer la realidad del otro, ¿ya? Crecer en empatía. Eso es lo que me gustaría compartir como deseo. Y creo que la comunidad está en este camino, y también mi deseo es que podamos mantenernos en contacto y que puedan aplicar proyectos muy choros. Sin duda, los 13 años que la pastora Hannah estuvo en Chile marcaron la vida de muchas personas, quienes siempre la recordarán con cariño, especialmente en la comunidad El Redentor. Agradecemos enormemente el trabajo que ella realizó durante todo este tiempo y tenemos el consuelo de que esta no es una despedida para siempre, sino un hasta pronto, con la esperanza de volvernos a encontrar y recordar juntos los buenos momentos que compartimos y seguiremos compartiendo en el futuro.